Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, vamos a iniciar la clase. La clase anterior habíamos visto todo lo referente a ondas electromagnéticas, que era la parte de teoría. Hoy vamos a terminar de ver hasta donde entra el examen y vamos a iniciar haciendo, bueno, viendo la parte de naturaleza de la luz, que los temas principales que nos interesan es la parte de reflexión, refracción y reflexión total interna para una onda que pasa de un medio a otro. ¿Ok? Entonces, voy a empezar compartiendo acá. Ok, entonces, déjame acomodar un poquito esta parte del video. Bueno, entonces, la vez anterior habíamos terminado de ver lo que era dentro de la parte de ondas electromagnéticas, ver lo que sería, lo último que vimos fue la presión de radiación y también habíamos visto lo que era el vector de Poynting. Que el vector de Poynting, perdón, básicamente consistía en la cantidad de energía por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces, empezando con esta parte de luz y óptica geométrica, bueno, primeramente decirles entonces que en óptica geométrica no nos vamos a meter mucho. Si queda algo de tiempo, podemos ver un poquito de lo que serían lentes y espejos, pero no me va a preocupar meterme demasiado en eso. ¿Ok? Bueno, como ya ustedes saben, la luz como tal va a ser un tipo de onda electromagnética, la cual va a tener una longitud de onda dada entre más o menos unos 400 a 700 nanómetros. ¿Ok? Entonces, esa va a ser un poco lo que vamos a trabajar acá. Aunque no necesariamente todo lo que veamos acá, sigue solamente para la luz, sino que todo esto va a ser o podría ser utilizado en la parte de cualquier tipo de onda que tengamos. ¿Ok? Ya sea una onda dentro de la parte de la luz visible o una onda de cualquier otro tipo de, del espectro electromagnético. Ok, entonces, dicho eso, empecemos acá. Primero, una onda de luz o la luz como tal, básicamente, en la actualidad, lo que se confiere a cada una de estas ondas es que en realidad lo que viaja es un paquete de onda. Ok, eso es la forma en que se observa actualmente. Ese paquete de onda va a tener una unidad base, o sea, un paquetito de luz, por decirlo así, va a ser entonces conocido como un fotón. Un fotón como tal, entonces, sería, por decirlo así, un cuanto básico de lo que es la luz. Entonces, cuando están viajando todos los fotones, esos fotones se pueden ver ya sea como una onda
o también se pueden analizar como partículas. Esa diferenciación onda-partícula es parte, digamos, de lo que se trabaja en la mecánica cuántica. Acá nosotros no vamos a meternos mucho en esa naturaleza corpuscular de la luz, sino simplemente lo que vamos a ver es un poco la naturaleza ondulatoria de la luz. Y vamos a ir viendo un poco cómo se trabaja con respecto a eso. Entonces, para iniciar un poco, básicamente la luz o cualquier onda, cuando va a pasar de un medio a otro medio, sin importar qué medio sea, ¿ok? Siempre va a tener dos tipos o siempre va a ocurrir varios fenómenos. Ahí en la pura interfaz, todo lo vamos a analizar básicamente en ese límite que hay entre pasar de un medio, por ejemplo el aire, a pasar a otro medio, por ejemplo mi mano, o cualquier otro medio que tengamos. Puede ser el agua, que se utiliza bastante en esta parte, principalmente por ser cuestiones transparentes, ¿ok? Por ser medios que permiten el paso de la luz como tal. Entonces, ahí van a ocurrir un montón de fenómenos. Van a ocurrir fenómenos de reflexión, van a ocurrir fenómenos de refracción, van a ocurrir fenómenos de difracción, van a ocurrir fenómenos de absorción, van a ocurrir fenómenos de, podría ser polarización, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahí hay un montón de fenómenos que ocurren por lo general. Ok. Nosotros, para este curso, nos vamos a enfocar en dos fenómenos principales. El principal es el fenómeno de reflexión de la luz y el segundo fenómeno va a ser el fenómeno de refracción de la luz. ¿Ok? Entonces, cuando un haz de luz viene de cualquier lado, por ejemplo, desde acá, viene un haz de luz, ese haz de luz al encontrarse con cualquier otro medio, lo que va a hacer es chocar y devolverse. ¿Ok? Ese fenómeno de chocar y devolverse es lo que se conoce como el efecto de reflexión. O sea, se va a reflejar la luz en el otro medio. Y ese fenómeno ocurre siempre. ¿Ok? Y entonces, les pregunto a ustedes, ¿por qué si el fenómeno de reflexión ocurre siempre, por qué no nos podemos reflejar en una pared? Compañeros, compañeras. ¿O por qué cuando ustedes lanzan un láser contra una pared, el láser no se refleja? Ujú. ¿Sí? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Profe, ¿Sí? se oye muy fácil, pero explicarlo físicamente es muy difícil. ¿Por qué? De ahí es que así uno ya nada más llega y dice, ¿y por qué no refleja y ya? O es que es, yo iba a decir, la pared es sólida, pero un espejo también es sólido, digamos. Ajá. Sino que Excelente. me refiero a que es como, de ahí no sé, profe, la verdad, no sé cómo explicarlo. Ok. Entonces, veamos un poco. La pared, bueno, en realidad yo les dije que ese fenómeno de reflexión ocurre siempre. No importa qué medio haya entre los dos. ¿Estamos?
Entonces, ¿por qué contra una pared no se refleja y contra un espejo sí nos podemos ver? Eso se explica de una manera un poco más simple. No hay que complicarse tanto la vida. Imaginémonos que vienen haces de luz, ¿ok? Por ejemplo, a mí me gusta verlo con un muñeco. Viene aquí la cabeza, viene aquí el tronco con las manos y vienen aquí los pies, ¿ok? Entonces, este haz de luz básicamente lo que va a hacer es que un haz corresponde a los pies, vienen acá, chocan y aquí se me forman los pies, ¿ok? Después viene el tronco, viene por acá, choca y aquí se me forma el tronco, ¿ok? Y la cabeza viene y se me forma por acá. Bueno, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que van a haber algunos materiales, como por ejemplo la superficie del agua, que si ustedes se ven en un río calmado, ustedes se logran observar bastante bien. ¿Ok? Ustedes se pueden reflejar bien. Se puede usar como si fuera un espejo. O igual, los espejos y todo este tipo de materiales, el vidrio principalmente, y todos estos materiales que son reflectivos, o sea, que reflejan la luz, lo que pasa es que viene la de luz, choca y al ser una superficie bastante lisa, al ocurrir el fenómeno de reflexión, entonces el objeto vuelve a estar armado. Ujú. ¿Me siguen con esto, compañeros, compañeras? Ahora, ajá, Diego. No, pero que sí le iban teniendo. Ok, perfecto. Entonces, en el fenómeno de reflexión ocurre una cuestión bastante importante. Primero es, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que sacar la recta que sea normal a la interfaz que tengamos, o sea, a los dos medios que existen. ¿Ok? Y vamos a medir un ángulo desde la normal hasta el haz que viene, o sea, al haz incidente, rayo incidente, viene acá, choca y con el ángulo con el que choca va a ser igual el ángulo reflejado. Y esa es la ley de la reflexión de la luz. O sea, el ángulo con el que interseca va a ser igual al ángulo reflejado. Pero esos ángulos y esas cosas las vamos a medir siempre a partir de la interfaz de los medios y de la recta normal que tengamos ahí. Entonces, si aquí tenemos esos mismos tres haces u otros tres haces iguales, podemos ver que en otra superficie vamos a tener lo que se conoce como una reflexión difusa. O sea, que si aquí yo pongo mi muñeco, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Los pies vienen por acá, chocan contra esto y aquí yo tengo que encontrar básicamente cuál sería la superficie en la que está siendo reflejada. Saco la normal a esa superficie y si sacamos la normal, podemos observar que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Por lo tanto, los pies se van a reflejar más o menos por acá. ¿Ok? El tronco
si analizamos por acá, este va a chocar, como no es una superficie lisa, va a chocar de esta otra manera. Así que acá nosotros vamos a tener la normal entre los dos. ¿Me van siguiendo? O mejor hago esas líneas de otro color. Voy a hacerlas de otro color. Entonces, por acá viene, por acá tenemos lo que sería la recta tangente a donde está tocando con la superficie. Esta sería la normal y vemos que el ángulo incidente, en este caso, es igual al ángulo reflejado. Por lo tanto, por acá se van a formar lo que sería el tronco del muñeco. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Y por acá, cuando viene esto acá, vemos que este sería, vamos a ver, la normal estaría más o menos por acá. Entonces choca contra esta superficie acá. Igualmente, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado y entonces manda la cabeza por acá. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos haces de luz que vienen paralelos entre sí? Cuando tenemos una superficie difusa, o sea, una superficie con ciertas irregularidades, básicamente va a mandar la luz en todas direcciones o va a reflejar la luz en todas direcciones. ¿Me siguen? Entonces, por esta razón, básicamente el muñeco que teníamos al inicio lo desmembró por todo lado. ¿Ok? Eso es entonces lo que se conoce como una reflexión difusa. ¿Me van entendiendo? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Ya entendieron por qué no se pueden ver o no se pueden peinar estando viéndose sobre la pared? Si ustedes ven, por ejemplo, el azulejo es bastante especular. Entonces, hay mucho azulejo que se puede reflejar la luz. Aunque también, ¿verdad? No se ve de una manera tan perfecta como un espejo como tal, pero sí se ve bastante bien la reflexión. En el vidrio se ve muy bien, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces eso es básicamente por un acomodo entre las diferentes superficies. ¿Dudas, preguntas sobre este fenómeno de reflexión? Compañeros, compañeras. José No, profe, Emiliano. Ok, excelente, José Emiliano. Y ahora sí vio que no era tan complicado. Mm, sí, profe. Ok. Ya, eh, ya con ese ejemplo, los muñecos ya está mejor. Ujú. Ok, entonces ahí para que entiendan un poco a qué se refiere con eso de reflexión de la luz. En el proyecto que yo les dejé, tiene que ver con esto. Entonces ustedes van a observar
hay varios haces de luz. ¿Ok? Entonces, dentro de esos haces de luz van a observar fenómenos de reflexión, que eso siempre van a estar presentes. Ahora, los rayos incidentes, reflejado y refractado, así como la normal, siempre van a estar en un mismo plano. O sea, yo puedo observar todas las cosas en un solo plano. Y aparte de eso, podemos decir que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales. O sea, no importa cuáles sean los dos materiales en los cuales estamos trabajando, siempre se va a aplicar la ley de la reflexión. Por eso también, digamos, se observan los colores. Que cuando usted ve los colores de algo, o una pintura o algo así, básicamente es que todos los haces de luz van, pero absorben mucho de las ondas de los otros colores y refleja su propio color de mayor forma. ¿Ok? No sé si hace poquito había visto un video, pero no lo guardé, donde se ve este chaval, el mexicano, que pone a prueba todas las cosas, lanzando un láser hacia globos de diferentes colores. Y si lanza un láser, digamos, azul sobre un globo azul, este no se revienta. Eso básicamente es por lo mismo. Porque porque va a reflejar principalmente esas longitudes de onda. O lo va a reflejar con mayor amplitud. Y por eso es por lo que vamos a observar los diferentes colores. ¿Ok? Y ahora sí, viene el otro fenómeno que se llama el fenómeno de refracción de la luz. Igual, en el caso de la luz, ese fenómeno de refracción siempre va a ocurrir cuando tengamos materiales transparentes. Pero, ¿ok? No va a ser exclusivo de la luz y en diferentes materiales, entonces se puede observar un poco algunos de estos fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de refracción es bastante importante, digamos, cuando se construye o cuando se tienen diferentes cosas. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos son ondas electromagnéticas. Entonces, si se quiere tener, digamos, una señal de Wi-Fi o una señal eh, de telefonía o lo que sea, hay que acordarse que estos fenómenos también van a ocurrir, por ejemplo, entre el cemento, entre los techos y otras cosas. Entonces, por eso, muchas veces dentro de la vivienda o dentro del hogar va a haber una señal un poco más baja que en un lugar al aire libre. ¿Ok? Igual ahí va a depender un poco de ciertas cosas. Si quieren, ahora más adelante podríamos hablar un poco más al respecto y podrían hacerme preguntas de esta parte de ondas al respecto con esas cosas. ¿Ok? Entonces, el fenómeno de refracción de la luz lo que nos dice es que si viene un haz de luz, por ejemplo, este haz incidente, y choca contra una superficie, ¿ok? El haz de luz no va a seguir aquí en línea recta. ¿Por qué no sigue en línea recta? Porque acuérdense ustedes que la velocidad de la luz en un medio
va a ser diferente según el medio que se trabaja. Eso, según el par de medios en el que se encuentre. Entonces, cada medio va a tener una velocidad de la luz de diferente valor. Y esa velocidad de la luz, esa velocidad del medio se conoce como V. ¿Ok? Y sabemos que C es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, cuando ingresa, básicamente lo que permite ese cambio de velocidad de la luz es que el objeto sea refractado. O sea, que cambie su dirección. Eso de ahí, entonces sería el fenómeno de refracción de la luz. Ujú. Y siempre vamos a medir entonces acá con respecto a la recta normal, siempre vamos a medir lo que serían los ángulos. Entonces, acá lo que tenemos es que viene un haz de luz o un rayo de luz con un cierto ángulo de incidencia que se llama zeta A. Y sabemos que, bueno, cuando pasa entre los dos medios, van a ocurrir un montón de fenómenos, como los que les mencioné anteriormente. Pero van a ocurrir siempre el haz reflejado, que en este momento no me interesa, y vamos a tener también el haz refractado. ¿Ok? Entonces, todo eso yo lo puedo representar o se puede observar en un mismo plano. No solo la normal, incidente y el reflejado, sino también el refractado. Entonces, ese haz de luz refractado significa que va a salir con un ángulo cita B. ¿Estamos? Y aquí, para saber ese ángulo con el que sale, no me voy a poner a explicárselo. Me parece que yo les había subido un documento en el TEC Digital, digamos, que dice o que ahí les explica claramente de dónde sale la ley de Snell. Y esa es la que nosotros vamos a utilizar para entender cómo funciona la refracción de la luz. Entonces, para la refracción de la luz, Snell hizo sus cálculos y encontró que el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente, me gusta más llamarlos con cita 1, cita 2, cita 3, porque es un poquito más sencillo. Entonces, el índice de refracción del incidente por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción en el medio por el seno del ángulo con el que se refracta. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es lo que se conoce como la ley de Snell y es la que permite entender entonces qué es lo que está, qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y ese índice o ese n está relacionado entonces con la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Y acuérdense en que la velocidad de la luz en un medio va a depender de los índices de permitividad eléctrica y de permeabilidad magnética. Bueno, la permeabilidad relativa y a la permitividad eléctrica de los materiales en los que estamos trabajando. ¿Vamos bien?
compañeros, compañeras. Entonces, si estamos pasando de un medio A a un medio B, gracias a la función seno, si el índice de refracción de A es más pequeño que el de B, entonces el ángulo de A va a ser más grande que el de B, o viceversa. Si NA es mayor, es menor que B, que N de B, perdón, si N de A es mayor que N de B, entonces vamos a pasar de un ángulo más pequeño a un ángulo más grande. Ujú. ¿Y qué sucede con el seno del ángulo cero? O sea, cuando entra totalmente perpendicular el haz. Para 0 grados, vean que el sen de cero, perdón, vean que el sen de cero es cero. Entonces, si entra a 0 grados, va a salir a 0 grados. ¿Ok? No sé si hay dudas sobre esta otra parte. Compañeros, compañeras, con la reflexión de la luz. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No. Ok. Entonces, este fenómeno de refracción de la luz es básicamente el que nos explica por qué cuando uno está observando, digamos, una paleta que está sumergida en agua, por ejemplo acá vemos la paleta sumergida en agua, no vemos que esa paleta sea completamente recta. ¿Por qué? Bueno, si tiramos una línea acá, esta sería la paleta. Entonces, ¿por qué aquí se empieza a ver cortado esta parte? Esa parte se empieza a ver cortado porque los ángulos con los que sale van a estar refractados. ¿Ok? Entonces, van a ver algunos fenómenos o se van a observar esos haces de luz de una manera diferente. Y por eso, si ustedes van a cazar, por ejemplo, van a pescar con arpones o van a pescar con lanzas, va a ser muy difícil que logren pescar algo, a menos que conozcan un poco el fenómeno de refracción. Porque en el lugar donde bueno, nuestro cerebro está enfocado a que la luz siempre viaja en línea recta. Entonces, cuando nosotros vemos cualquier objeto, nosotros lo vamos a ver de forma recta. ¿Ok? Y de ahí calculamos distancias y calculamos diferentes cosas. Por eso, cuando ustedes se acercan y ven una piscina transparente de 6 metros de profundidad, ustedes se acercan y ustedes no la logran ver tan profunda. ¿O sí? ¿Han visto ese fenómeno? Compañeros, compañeras. Sí, profe, yo sí lo he visto en las piscinas. Ujú. Entonces, básicamente,
ustedes no se pueden dar cuenta cuál es la profundidad de la piscina si está llena, porque el fenómeno de refracción nos juega esa mala pasada. Entonces, ahí para que sepan un poco. Igual, por ejemplo, cuando vemos un atardecer, si vemos un atardecer, básicamente el sol ya se ha ocultado en ese momento. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros estamos viendo es que el sol viene, digamos, en esa línea recta. O los haces del sol, podríamos decir que por la distancia tan grande a la que nos encontramos del sol, los haces de luz o la luz siempre van a venir paralelos entre sí. ¿Ok? Entonces, esa luz que viene aquí paralela choca contra la atmósfera terrestre y ocurre el fenómeno de refracción de la luz con un cierto ángulo de incidencia. Ese ángulo para diferentes longitudes de onda se puede ver, s- se puede ver un poco que la refracción se da de una mejor manera o se da para una cierta longitud de onda. Por eso es por lo que los atardeceres se logran ver por lo general un poco más rojizos. ¿Ok? Entonces, ese es un poco este fenómeno. El fenómeno de refracción, lo que nos dicen es que el índice de refracción n va a ser una función que va a depender de la longitud de onda con la que estemos trabajando. ¿Ok? Pero para cuestiones del curso, n va a ser constante, sin importar las longitudes de onda. Entonces, ahí nada más para que lo tengan presente. ¿Sí? Igual, cuando la luz pasa de un medio a otro medio, en realidad, para que se dé ese desfase o se dé ese corrimiento de la onda, lo que está ocurriendo es que pese a que la frecuencia sigue siendo la misma, la longitud de onda cambia en el material. Y al cambiar la longitud de onda va a cambiar la velocidad y por lo tanto la dirección en la que se mueven. Ujú. Y aquí tenemos entonces estos fenómenos de refracción de la luz. Pero antes me gustaría que hagamos por lo menos eh, hagamos por lo menos un ejercicio. ¿Estamos? Voy a voy a quitar un poco el video para que le pongan un poco más de atención al ejercicio como tal. Entonces nos dicen en la figura 3311, el material A es agua y el material B es vidrio, con un índice de refracción de 1,52. El agua tiene un índice de refracción de 1,33. ¿Ok? Si el rayo incidente forma un ángulo de 60 grados con la normal, determine las direcciones de los rayos reflejado y refractado. ¿Estamos? Perdón. Entonces, quiero que me ayuden un poco con eso. A ver si están entendiendo estos fenómenos y cómo están trabajando estas cosas. Entonces, ¿cómo sería en este caso el ángulo reflejado? Si entra con 60 grados, con respecto a la normal, vean que
aquí eso es una de las cosas en las que más gente se va, que no utilizan la recta normal. ¿Ok? Entonces, el ángulo se mide a partir de la normal y no de las interfaces. Entonces, eso es algo que tienen que tomar muy en cuenta. Entonces, si entra a 60 grados, ¿cuál es el ángulo reflejado? Compañeros, compañeras, ¿alguien? ¿Ve? 60 también. 60. El ángulo incidente siempre es igual al ángulo reflejado. Entonces, se refleja a 60 grados. Y ahora, ¿cuál es el ángulo refractado? Para calcular el ángulo refractado, sabemos que el índice de refracción del ángulo incidente, o sea, 1,33 por el seno del ángulo incidente, va a ser igual al índice de refracción del ángulo del medio al que entra por el seno del ángulo refractado. Aquí le llaman cita B. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería cita B? Si lo despejamos de la fórmula, cita B sería el arcoseno ¿de quién? De 1,33 por el seno de 60 entre el índice de refracción. Ajá. ¿Y cuánto nos da ese ángulo entonces? Compañeros, compañeras. A mí me está dando 49,27 grados. Redondeado. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Cómo van viendo esta materia? Lo más fácil del curso, supongo. ¿O no? Sí, está fácil. Ok, entonces, aquí quiero que noten una cosa. Para el ángulo más grande
va el índice de refracción más pequeña. Y para el ángulo más pequeño va el índice de refracción más grande. Se lo pueden aprender así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría, digamos, si por acá tiramos un haz de luz con un ángulo de 35 grados? ¿Cómo esperan que sea el ángulo refractado? ¿Más grande o más pequeño? Compañeros, compañeras. Ujú. Excelente, Ariel. Va a ser el ángulo más grande que 35. Entonces, ¿de cuánto sería este ángulo? A mí me está dando que el ángulo refractado sería más o menos unos 40,96. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Qué pasa si ahora el ángulo yo lo hago de 50 grados? Bueno, 55 grados. Ujú. ¿Cuál es el ángulo refractado? Quiero que lo calcule. Ya tengo el dato, pero quiero que ustedes lo calculen. Ajá. ¿Alguien? Profe, a mí me da 69, no sé si será, estará bien. Bien, 69,42. Excelente. Y si lo hacemos de 60 grados, ¿qué pasa? A mí me está dando 81,79. ¿Y qué pasa si lo hacemos de 65 grados?
Compañeros, compañeras. Si el ángulo incidente es de 65 grados, ¿qué va a pasar? ¿Ve? A mí me da error, profe, en el cálculo. ¿Por qué? Imagino que es que el ángulo ya es muy grande y sobrepasa la línea normal. Ah, no, se hace Ah, como horizontal. ok. A 65 grados significaría que el ángulo será de más de 90 grados. O sea, el ángulo refractado sería de más de 90 grados. Pero vean que entonces ese haz de luz, como es de más de 90 grados, sobrepasa o no pasa al agua. O sea, ese haz yo no lo estoy viendo en el agua, sino, eh, entonces lo que estaría ocurriendo ahí es un fenómeno llamado refracción total, reflexión total interna. O sea, que el haz de luz ya no estaría llegando ahí. Para eso me parece que para eso tengo otra ilustración, que sería esta de acá. Entonces, si nosotros tiramos, por ejemplo, del agua al aire, si lo tiramos en diferentes ángulos, vean que para un ángulo pequeñito, el ángulo refractivo, a ver, voy a hacerlo en otro color porque en negro no se está viendo. Si lo tiramos para un ángulo pequeño, si lo tiramos para un ángulo pequeñito, acá se va a reflejar. Si lo tiramos para un ángulo más grande, la refracción será más grande. Pero va a haber un punto en el cual la reflexión va a ser justamente a 90 grados. ¿Ok? Eso se observa de una mejor manera en la ilustración A. Entonces, conforme vayamos aumentando, el ángulo va a ser mayor. Hasta que llegamos a un punto en el cual el ángulo de incidencia genera un haz de luz a 90 grados. O sea, pasa en medio, ahí estaría pasando justo en medio de las dos interfaces. Ese haz de luz a 90 grados. ¿Ok? Ese ángulo de ahí se conoce como el ángulo crítico. O sea, es el ángulo máximo en el cual el ángulo máximo en el cual hay refracción o también el ángulo mínimo en el cual deja de haber refracción. ¿Estamos, compañeros, compañeras? ¿Me siguen con esto? ¿O hay alguna duda? Y ese ángulo de ahí se le da el nombre de
ángulo crítico? ¿Me siguen? ¿Está claro lo que es el ángulo crítico? Entonces, para todos los ángulos de incidencia que sean mayores al ángulo crítico, se da el fenómeno conocido como reflexión total interna. Eso significa que los haces de luz ya no van a ser refractados, sino todos son únicamente reflejados. Y para todos esos ángulos sigue el mismo principio de la reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. ¿Estamos? ¿Está claro estos fenómenos o no? Compañeros, compañeras, ¿me siguen o los dejé perdidos? Ujú. Profe, Sí, Nicole. solo para confirmar, el ángulo crítico es el ángulo de incidencia que genera un ángulo refractado mayor a 90. No, el ángulo crítico es el ángulo de incidencia que hace que el ángulo refractado sea exactamente 90 grados. Ok, Eso gracias. es el ángulo crítico, el que hace que sea exactamente 90 grados. Todo ángulo mayor al ángulo crítico siempre va a ser un, o siempre se va a dar la reflexión total interna. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que les van a preguntar acá? Bueno, aquí van a tener que hacer un buen repaso porque de ahí, no vamos a poder ver todo lo que ustedes conocen de geometría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le pueden preguntar, no sé, recuerdo que a un compañero una vez se le ocurrió eh, decir, bueno, viene un haz de luz, pasa por un copo de nieve de forma hexagonal, incide sobre una cara incide sobre una de las caras en un ángulo tal, encontrar a qué ángulo sale por el otro lado. Entonces, ¿qué necesitan saber ustedes? Ustedes necesitan saber, primero, la luz siempre viaja en línea recta. Segundo, ocurre el fenómeno de reflexión. Y ahora sí viene la parte geométrica. Necesitan saber cuál es el ángulo de cada uno de los lados, cada uno de los ángulos, perdón, de un hexágono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es un manejo principalmente geométrico para poder conocer esas cosas. ¿Estamos? ¿Vamos bien o hay dudas? Igual acá, muchas veces yo lo que hago es que les pongo este y les digo, bueno, este es un ángulo, digamos, de reflexión, este es un ángulo de incidencia, este es el ángulo reflejado, estos dos ángulos deben ser iguales. Ahora viene un espejo 2 y aquí, entonces vamos a tener que este ángulo
va a ser el ángulo complementario. Entonces el ángulo complementario es de incidencia es igual al ángulo complementario. Este otro de acá. ¿Ok? Igual, yo puedo agarrar y puedo decirles, bueno, ese incide no sobre un espejo a, s- a 90 grados, sino este ar reflejado viene y choca contra este otro espejo acá, que este espejo va a estar en un cierto ángulo. Entonces, si choca contra este otro espejo, acá entonces se va a reflejar. Entonces, calcular esas cosas. ¿Y cómo se podría calcular ahí? Supongamos que tenemos este ángulo, tenemos que este ángulo son 80 grados. ¿Qué sabríamos de eso? Compañeros, compañeras. ¿Cuál sería el ángulo de reflexión para el segundo espejo? Si entra con 30 grados. Entonces, ¿qué sabemos ahí? Si estos son 30, aquí se refleja con 30 grados también. ¿Me siguen? Acá entonces tendríamos un ángulo de 60 grados porque estos dos forman un ángulo recto. Acuérdense que la normal siempre forma un ángulo recto entre las superficies. Por lo tanto, si aquí acomodamos ese espejo a 80 grados, sabemos que acá este ángulo de este lado mide 100 grados, ¿cierto? Perdón. Y aquí se me está formando un triángulo y sabemos que este ángulo de acá serían 20 grados. Entonces, si aquí tenemos la normal, el ángulo de incidencia serían 70 grados en este caso. Por lo tanto, el ángulo reflejado por el otro serían también 70 grados. ¿Se acuerdan de esas cosas? De geometría, compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Aquí, por ejemplo, en el caso de la pregunta que me están diciendo, ¿cuál es la dirección final del rayo en relación al inicial? De son, este rayo va a ser antiparalelo a este rayo, porque salen con el mismo ángulo con respecto a la normal. ¿Me van siguiendo con esto, compañeros, compañeras? ¿O hay alguna duda? Ok, con esto ya terminamos, ahora sí, oficialmente, los temas que van a entrar en el examen.
esto de acá es lo que yo les pedí que ustedes hicieran en el, digamos, este es, de aquí saqué la idea para que ustedes encontraran el índice de refracción a partir del grosor de la imagen y todo eso. Este es el proyecto que ustedes tienen que hacer, nada más que con dos materiales diferentes y encontrar las cosas a partir de las ecuaciones. Entonces, encontrar este índice de refracción como función de la distancia, el ángulo de incidencia y los demás ángulos que hay por ahí. ¿Ok? ¿Me siguen con esto o hay alguna duda hasta el momento? Compañeros, compañeras. No sé, hoy los veo más callados que de costumbre. Ok. Bueno, aquí les quedan entonces estos ejemplos para que trabajen. Aquí, por ejemplo, demostrar que este ángulo, que esto es igual a esto, a partir de ese triángulo eh, no equilátero, sino isósceles. Y lo que falta es la parte de óptica geométrica. Perdón, de la parte de espejos y lentes. Sí, óptica geométrica, espejos y lentes. Entonces, ver cómo funcionan un poco las cosas, ver el aumento, etcétera, etcétera. Pero esta parte no va a entrar en el examen. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces ahí les dejo esos ejercicios para que los trabajen. Ahorita quiero que trabajemos un par de ejercicios y un par de cosas por acá. Nada más, dame un momentito. Ah, y aquí en este documento de problemas de examen 3, aquí tienen varios ejercicios que pueden ir resolviendo. Entonces, por ejemplo, viene acá, a lo largo de la cara AB de un prisma de vidrio con un índice de refracción de 1,52, incide luz. ¿Cómo se ilustra en la figura esta? Calcule el valor máximo que puede tener el ángulo alfa sin que se refracte ninguna luz hacia afuera del prisma. Entonces, ¿cuál sería ese valor máximo del ángulo para que se pueda, para que exista refracción? Perdón, el valor mínimo de alfa para que exista refracción. Compañeros, compañeras. Entonces, para que exista refracción, que vamos a empezar teniendo varias cositas. Lo primero es recordar que aquí el ángulo refractado sobre el vidrio va a ser de 0 grados porque el ángulo incidente serían 0 grados. Entonces, en esta sección de acá, el ángulo incidente, al ser de 0 grados,
va a ser igual al ángulo reflejado. Ahora, para que acá exista reflexión, perdón, exista refracción, la reflexión siempre va a existir. Pero para que acá exista refracción en este punto, tenemos que tener un ángulo que sea un ángulo de incidencia, o sea, este ángulo de acá, que ¿cuál sería este ángulo de acá? Compañeros, compañeras, noten que aquí tenemos la normal. Entonces, en el costado lateral, este ángulo de incidencia serán 90 menos algo. ¿Ok? ¿Me siguen o no me siguen? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, como ese ángulo tiene que ser de 90 menos alfa, acá, para que exista o no exista reflexión, noten ustedes, noten ustedes que aquí ese límite, el que no lo pone, es que acá haya una, un ángulo crítico. Si aquí tenemos ángulo crítico, o sea, si sale a 90 grados, entonces ahí tendríamos ese límite entre si hay o no hay refracción al otro lado. Y eso sí se lo tienen que aprender. El índice de refracción del aire es, bueno, ese no me lo sé exactamente, pero el índice de refracción del aire es aproximadamente, eh, ¿cómo es que se llama? Ok, ahí estaba leyendo una noticia de los compañeros. TEC activa protocolos tras recibir amenaza de ataque armado. Ok, bueno, ahora veo la noticia. Vamos ahí para que lo tengan presente. ¿Alguien está en el TEC ahorita? Compañeros, compañeras. Profe, si no estoy mal, a todos los están evacuando. Sí, exacto. Por eso es por lo que les digo. Que si hay alguien en el TEC. Ahí, ya con esto lo que vamos a hacer ahorita son algunas, ¿cómo es que se llama? Algunos ejercicios, ejemplos y listo. Bueno, entonces, si no hay nadie ahí en el TEC, continuamos. Entonces, como acá tenemos, acá el límite que nos lo permite saber sería el ángulo crítico. Entonces, según lo que tenemos acá, bueno, perdón, lo que les estaba diciendo es que el índice de refracción del aire es aproximadamente, bueno, no recuerdo con exactitud el valor, pero es como 1,0000
3 o 001, algo así es. ¿Ok? Entonces, para cuestiones, a menos de que en el examen se lo indiquen, como ocurrió una vez que pidieron, que pidieron eso, a menos que en el examen les indiquen el valor exacto y les digan algo que tengan que calcular con eso, ustedes pueden tomar el índice de refracción del aire siempre como uno. ¿Ok? Que es igual al índice de refracción en el vacío. Entonces, nada más déjenme ir acá. Bueno, que ese dato se los tuve que haber puesto en el documento, pero no se los puse. Bueno, entonces vamos a decir que esto es aire. Entonces sabemos que 1,52, que es el índice de refracción del vidrio, porque lo estamos analizando en este punto de acá, por el seno del ángulo incidente, que sería el seno de 90 menos alfa, va a ser igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo refractado, que en este caso serían, al ser un ángulo crítico, serían 90 grados. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, todo esto de acá me da 1. ¿Y quién es el seno de 90 menos alfa? Entonces sería el coseno de alfa. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el valor de alfa? ¿Qué es ese valor límite? Entonces sería el arco coseno de 1 entre 1,52. Y eso me da que alfa serían 48,86 grados. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien? Entonces, si este valor de alfa son 48,86, el ángulo incidente sería serían 41 y resto. ¿Ok? 41,14 grados. Entonces, el asunto es que si este ángulo es mayor a 41,14, hay reflexión total interna. Y si ese ángulo es menor a 41,14, hay ángulo refractado. Entonces, el valor más grande que puede tener alfa sería 48,86.
Si es más pequeño de 48,86, significa que sí se refracta. Y si es más grande de 40, perdón, si es más grande de 48,86, el ángulo se refracta y si es más pequeño, no se refracta. ¿Les está quedando claro? ¿O hay alguna duda al respecto? Ujú. Ok, entonces ese es el tipo de ejercicios que les van a pedir. Por acá tenemos un haz de luz, un rayo de luz en el aire, incide en el prisma rectangular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Acá, noten ustedes que, bueno, si calculamos este ángulo alfa, hagamos este de acá. Incide en el prisma rectangular y ese rayo consiste en dos longitudes de onda diferentes. Cuando emerge por la cara B, se ha dividido en dos rayos diferentes que divergen entre sí. Determine el índice de refracción del prisma para cada una de las dos longitudes de onda. Ujú. Bueno, ese se los voy a dejar ahí para que lo trabajen. Y vamos a ver. Ok, hagamos otro de acá. Hagamos este otro. Y si quieren, dejamos un poquillo ahí para ver si leo un poco la noticia. ¿Ok? Dice lo siguiente, después de un largo día de viaje, tarde por la noche, usted nada en la piscina del hotel donde se hospeda. Cuando se retira a su habitación, se da cuenta de que perdió la llave en la alberca. Consigue una linterna potente y camina alrededor de la alberca dirigiendo la luz hacia ella. La luz ilumina la llave, que yace en el fondo de la alberca. Cuando usted sostiene la linterna a 1,2 metros de la superficie del agua, dirigida hacia la superficie a una distancia horizontal de 1,5 metros del borde. Si el agua en ese punto tiene 4 metros de profundidad, ¿a qué distancia del borde de la alberca se encuentra la llave? Entonces, tenemos acá la luz a 1,2 metros de profundidad. Y entonces, ajá, ok. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos la llave. Si uno se pone a hacer una perspectiva de esto, básicamente uno diría, o la mente de uno, lo que piensa es que la llave se encuentra acá. Estamos, se encuentra en esa posición. Entonces, la idea es saber cuánto mide o dónde estaría la llave si se conoce que estamos trabajando con agua. El índice de refracción del agua es el índice de refracción del agua es de 1,33. Entonces, si tenemos esto de acá, trabajemos un poco el asunto. Entonces, sabemos que esto mide 1,5 metros y este mide 1,2 metros. Entonces, ¿cuál es el ángulo incidente? Compañeros, compañeras.
Entonces, el ángulo incidente lo podemos encontrar como el arco tangente de 1,5, perdón, sí, opuesto a 1,5 entre 1,2. Y eso me da, este ángulo de aquí serían 51,34. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, si eso es de 51,34, ¿cuál va a ser este ángulo de acá? Noten que ese sería el ángulo refractado. Entonces, ese ángulo que le voy a llamar cita, yo lo puedo calcular como cita es igual al arco seno de quién? De el índice de refracción del aire por el seno del ángulo incidente entre el índice de refracción del agua. ¿Y ese ángulo cuánto nos da? Nos da 35,95 grados. ¿Ok? Por lo tanto, si ese ángulo nos da 35,95 grados y la altura mide 40, ¿cuánto mide esta distancia de aquí hasta acá? Esa la podemos encontrar a partir de la tangente. Entonces sabemos que la tangente de 35,95 es igual opuesto entre adyacente. Por lo tanto, este valor de X va a ser igual a 4 metros, que sería el adyacente, multiplicado por la tangente de cita. Eso me queda que serían 2,90 metros. Entonces, la distancia que hay de la orilla ahí serían de 4,40 metros. ¿Les quedó claro el ejercicio? Compañeros, compañeras. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, pregunta al respecto? ¿Qué me dicen? No, profe, todo bien. ¿Ok? Bueno, entonces, si gustan, podríamos dejar un poco la clase hasta acá. Ya la otra semana nos dedicamos a hacer más ejercicios para hacerlos ahí en clase y todo eso. A menos de que suspendan clases o alguna cosa, ¿verdad? Como pasó en la UCR.
Entonces voy a enterarme un poquito qué se está diciendo, qué está diciendo las autoridades y qué está pasando con todo eso. Estamos. Vamos, pero muchas gracias. Hasta luego. Bueno, con gusto. Nos estamos viendo entonces. Nos vemos la otra semana. Y ahí, Gracias, hasta luego. bueno, antes de que se vayan, voy a despedirme de los que están viendo el video.